Hola, buenos días. Mi nombre es Laura Fernández Sánchez y he hecho el trabajo acerca de las políticas de lucha contra el fracaso y el abandono escolar. Me voy a ayudar de un PowerPoint para explicar todas las áreas del trabajo. Bueno, aquí tenemos la introducción y donde he fijado los objetivos. El objetivo del trabajo es presentar un modelo de análisis que sirva para sistematizar, analizar y comparar las políticas aplicadas para hacer frente al abandono escolar. Y dentro de este objetivo, pues yo voy a analizar tres cuestiones. ¿Por qué en determinados contextos se da prioridad a unas políticas y no a otras? ¿Por qué adquieren mayor legitimidad ciertas decisiones políticas en lugar de otras? ¿Y cómo se legitiman tales decisiones? ¿Y cómo se entienden los conceptos de éxito, fracaso y abandono escolar que se esconden bajo el diseño de determinadas políticas? Bueno, he escogido tres artículos. Uno de ellos son las políticas de lucha contra el abandono escolar en España, hacia la definición de un modelo teórico-metodológico, que es un artículo de Ayana Tarabini y Marta Currán. El otro artículo que está un poco más adelante es la estratificación y cierre social, dos problemas del desarrollo educativo internacional, de Xavier Rambla. Y por último, el artículo número 3, que son las políticas públicas sobre apoyo y esfuerzo educativo, evidencias internacionales, Francesc Pedró. Bueno, volvemos atrás para hablar sobre el artículo 1. El análisis está en el foco del artículo, profundiza las siguientes cuestiones: el análisis de las políticas y programas de lucha contra el abandono escolar y el planteamiento de un modelo teórico metodológico para su estudio. La finalidad está en presentar un modelo de análisis para sistematizar, analizar y comparar las políticas aplicadas en diferentes escalas de intervención europea, española y autonómica para hacer frente al abandono escolar. La estructura está dividida en tres grandes apartados: la presentación de los fundamentos de la evaluación realista propuesta por Ray Pouso, la reflexión sobre la metodología y las técnicas de investigación necesarias para llevar a cabo una evaluación realista y la aplicación de estas propuestas teórico-metodológicas al análisis del abandono escolar, para lo que se presentan diversos instrumentos de análisis. El artículo, después de su lectura, vemos que argumenta varias cuestiones. La primera de ellas es que habla sobre cómo las políticas públicas, lejos de mantenerse constantes o aisladas del contexto, permanecen abiertas y expuestas a externalidades del contexto y hechos imprevistos, pues como por ejemplo son las interacciones con otros programas, la reacción de diferentes actores, la cobertura mediática o los cambios políticos. Esto pues las hace altamente permeables y plásticas. Este contexto podemos comprobarlo analizando la historia política de nuestro país, que ha sufrido cambios en los últimos años, así como una inestabilidad importante, hecho que ha provocado que las políticas activas en la lucha contra el abandono escolar hayan ido sufriendo cambios significativos y sin buscar pues, un pacto de Estado en este sentido, que era lo que se hubiera necesitado. La segunda cuestión que trata el artículo es sobre las metodologías y técnicas para la aplicación de la evaluación realista. Analiza tres grandes aspectos: los documentos de política educativa que definen los marcos de intervención de los programas, las concepciones de los técnicos y políticos de la administración educativa responsables de su concepción, diseño y aplicación, y las apropiaciones que diferentes actores llevan a cabo de los programas en cuestión. Bueno, además los artículos invitan a una reflexión de cuestiones como todas las declaraciones, intervenciones y recomendaciones van en la misma dirección, que se esconde bajo programas que a primera vista parecen similares, pero que bajo su aplicación pueden identificar lógicas completamente diferentes de intervención, y por qué programas como el PROA se sigue manteniendo en el tiempo independientemente del partido que esté gobernando. Bueno, pues con eso finalizaríamos el análisis del primer artículo y entraríamos en el análisis del segundo, que está bajo el título Estratificación y cierre social, dos problemas del desarrollo educativo internacional, de Xavier Rambla, como decíamos anteriormente. El análisis, pues podemos profundizar en las siguientes cuestiones: la estratificación y cierre social, la expansión escolar y la distorsión de edad curso en Brasil, el desarrollo educativo internacional, la expansión escolar después del conflicto bélico en Mozambique y las sociologías públicas del desarrollo educativo internacional.
La finalidad es analizar los dos mecanismos que se han convertido en obstáculos para alcanzar los objetivos mundiales. La comparación de un país intermedio y de un país de desarrollo humano bajo revela que la estratificación y el cierre social, dos mecanismos estudiados a fondo por la sociología de la educación, se han erigido en verdaderos obstáculos para el desarrollo educativo internacional. La estructura del artículo se puede dividir en 5 grandes apartados: el desarrollo educativo internacional, la estratificación y el cierre social, la expansión escolar y la distorsión edad-curso en Brasil, la expansión escolar después del conflicto bélico en Mozambique y las sociologías públicas del desarrollo educativo internacional, como ya habíamos dicho anteriormente. El artículo pues argumenta diferentes aspectos. Uno de ellos es la educación para todos. El siguiente es la estratificación y cierre social como mecanismo que opera cuando los gobiernos adoptan políticas educativas que implícita o explícitamente pretenden seleccionar al alumnado que accede a una determinada escuela. La comparación de la formación de las desigualdades educativas en Brasil y en Mozambique y cómo la sociedad civil y la universidad pueden colaborar en proyectos de investigación, centrados sobre todo sobre problemas que interesan como las sociologías educativas. Y por último tenemos el artículo 3, antes de que pasemos a hacer la comparativa y finalizar así la exposición de este trabajo. Y el artículo 3 son políticas públicas sobre apoyo y refuerzo educativo, evidencias internacionales, Francés Pedro. Bueno, pues ahí el análisis profundiza en las siguientes cuestiones: la doble justificación de las políticas de apoyo y refuerzo, cuál es el contenido de las políticas de apoyo y refuerzo, hasta dónde nos permite llegar la evidencia internacional sobre estos resultados, la diferenciación escolar y la oferta temprana de formación profesional, el aumento del gasto educativo, la reducción del tamaño de las claves y las ratios y las políticas sociales y laborales. La finalidad que tiene este artículo es una investigación comparativa internacional que ofrece algunas pruebas acerca del impacto que la mejora de los resultados de los alumnos en desventaja puede tener sobre el conjunto del sistema escolar, lo cual permite afirmar que los países que han visto mejorar sus resultados educativos en el último decenio lo han hecho gracias a un incremento significativo de los resultados de los alumnos con bajo rendimiento. La estructura se divide en 5 apartados y bueno, pues ahí tendríamos, además de los ya nombrados anteriormente, algunos cambios significativos, demostración de la evidencia internacional, la calidad del docente o la intervención temprana. Y bueno, pasamos a la última fase del trabajo, que es la comparativa. Y podemos comprobar cómo los 3 artículos plantean una disyuntiva clara: cómo afectan los cambios políticos, tanto a nivel nacional o internacional, las políticas de abandono y fracaso escolar. Ambos textos hablan de la similitud de aunar o unificar las políticas generales en fracaso y abandono escolar. Los artículos plantean un análisis comparativo de los distintos sistemas educativos. El que se sumerge más en la temática es el artículo de Xavier Rambla, que traslada este análisis a la expansión educativa que tuvo lugar en Brasil y Mozambique. El artículo de Francés de Pedro profundiza algo más en el gasto educativo que se realiza para paliar el fracaso escolar. Sin embargo, si lo comparamos con el artículo de Ayana Tarabini, profundiza más en la historia educativa y en cómo ha ido afectando las políticas en este ámbito tras los distintos gobiernos y cómo afectan los actores que intervienen en ella. Los artículos de Francés de Pedro y Xavier Rambla destacan que se debe trabajar más en la investigación educativa para buscar problemáticas respecto al abandono escolar. Ambos artículos dejan margen para el análisis y dejan en el aire varias preguntas abiertas que nos pueden hacer reflexionar. ¿Qué se esconde bajo programas que a primera vista parecen similares, pero bajo su aplicación se pueden identificar lógicas completamente diferentes de intervención? ¿Cuál es el contenido de las políticas de apoyo y de refuerzo? ¿Hasta dónde nos permite llegar la evidencia internacional sobre los resultados de estas políticas? ¿Y por qué en determinados contextos se da prioridad a unas políticas y no a otras? Seguimos con las conclusiones y analizando los artículos debemos entender como un punto de partida la reflexión alrededor de las políticas de lucha contra el abandono escolar,
Una invitación para cuestionarse y preguntarse de forma crítica sobre sus argumentos, lógicas y supuestos, problematizando lo que a primera vista puede parecer incuestionable, reflexionar de forma crítica sobre el abandono escolar y sobre las políticas para su prevención y combate, contribuir a crear modelos de análisis que contribuyan a sistematizar, comparar y compartir la información existente sobre los programas educativos en nuestro país y a nivel internacional, e insistir en la necesidad de que la investigación comparativa internacional en educación preste mayor atención a las políticas que inciden en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas son las conclusiones del estudio seleccionado para este trabajo. Bueno, pues hasta aquí mi trabajo. Muchas gracias por tu atención y un saludo.